¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es la entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Soy Rocío Aliaga y comparto este espacio con ustedes para conversar la noticia, ¿no? Para comentar la información y vaya si se necesita comentar esta atrocidad de la que nos hemos indignado todos, nos hemos horrorizado todos por un caso terrible, pero viendo las cifras es aún peor, esto es aún peor. Vamos a comentar acerca del tema de las menores embarazadas. Hay más de 150.000 menores embarazadas que ha atendido el SIS a nivel nacional en los últimos 6 años. De estas 150.000, el mayor grupo se concentra entre 9 y poquitos años de edad. Es que no lo puedo ni decir, ¿no? Es un error. Vale la pena conversarlo, sobre todo incluso para cómo abordar desde aquí, desde los medios de comunicación, este tema. Para ello nos acompaña Karen Anaya, ella es asesora del área legal de Pronsex, que además tiene una campaña que bueno, me va a ir a dar mayores luces. Se llama Niñas No Madres. Estamos llamándolas libremente, ¿no? Niñas madres. Las niñas madres son niñas, punto. Son niñas, o sea, no tienen por qué padecer más de este estigma terrible que les estamos dando desde los medios de comunicación. Nos pensamos ahí un poco saberlo todos. Son niñas, punto. ¿Cómo estamos, Karen, con estas cifras tremendo, ¿no? 150.000 menores embarazadas que ha atendido el SIS, otras que ni se atienden o no llegan. Ustedes que manejan estas cifras de terror y esta campaña, ¿cómo llevan el tema? ¿Cómo estamos? Sí, mira, para nosotros es imprescindible que en los medios de comunicación se hable del tema. Ajá. Lamentablemente ha sido por un caso específico de esta niña de solo 9 años en Puno que quedó embarazada producto de violaciones sexuales sistemáticas. Pero la realidad de esa niña es la situación que están padeciendo hoy en día otras niñas de su misma edad. Así es. Y lo demuestran las cifras, como tú bien has dicho. 13.000 niñas han dado a luz entre 9 y 13 años durante los últimos 6 años. Eso debería ser alarmante. ¿Y por qué es preocupante para nosotras? Porque el estado de embarazo en ellas, además siendo producto de una violación sexual, tiene efectos importantísimos en su salud y quizás incluso en su vida. 4 veces más riesgo de morir que una mujer adulta durante el parto. La violación sexual en sí misma constituye una afectación a su salud mental. Hoy en día, una de las principales causas de muerte materna indirecta todavía sigue siendo el suicidio. En el año 2006-2007, ya el Estado peruano ha sido sancionado internacionalmente por no permitirle el aborto terapéutico a una niña de ese entonces 13 años que había sido violada sistemáticamente también y que producto del embarazo de esa violación intentó suicidarse. La niña quedó en estado de cuadraplegia. ¿Por qué? Porque no le quisieron hacer las intervenciones quirúrgicas que se necesitaban solo por el hecho de que ella debía seguir con el embarazo. ¿Qué sucede con todas estas niñas desde los 9 años? Están viviendo embarazos y maternidades forzadas. Nadie las ha ayudado. Sus familias, como en el caso de Puno, por ejemplo, lo que han hecho es ocultar la situación de violación y ocultar la maternidad. Luego. Y hoy la niña tiene una bebé en brazos, con 9 años. Y lo único que escuchamos en los medios de comunicación son médicos y periodistas que dicen que esto es un milagro, que esto es cultural, viendo que a la niña a los 9 años le obligaron a lactar, sin entender siquiera las circunstancias. Pero se ha comprobado esa situación y un poco la autocrítica también, o sea, por lo que nos toca a nosotros. Estamos hablando sin saber. Mucho hace el criterio, ¿no? Esto estará correcto lo que estoy diciendo, pero la gente está hablando sin saber y estamos hablando desde los medios. Probablemente nos están escuchando también criaturas en casa y en ese sentido no es una noticia más, pues, no es un dato más. Las niñas madres, no. O sea, y hay que ponernos esto, atender y abordar esto como se debe. En el caso de la pequeñita de Puno, como dices, la madre, el entorno familiar lo ocultaba, bueno, también vivían un poco en una zona rural muy aislada, creo que estaba como a 15, 20 minutos de algún centro poblado, y la niña estaba ahí pues un poco a su suerte. Han advertido sobre las 20, creo, ya semanas de gestación de la criatura, avanzado. Y en ese sentido ya no se podía interrumpir el embarazo, entiendo, en ese caso, pero en las demás, cuando se advierte de esta situación,
en semanas en las que todavía se puede interrumpir. ¿Se les da esa posibilidad? Porque existe, es un derecho ahora mismo. Sí, yo creo que ahí habría que comentar también con los televidentes que el aborto terapéutico, que es al cual nosotros creemos ella tiene derecho, y todas las niñas que tengan una situación similar a ella, señala en el Código Penal que el mismo está despenalizado, es decir, es legal y se tiene que acceder, como tú bien lo has señalado. Claro. Por otro lado, tenemos la norma técnica que rige en el ámbito de la salud y que señala que hasta las 22 semanas hay un procedimiento establecido para que ellas puedan acceder. ¿Hasta las 22? Sí, pero eso no significa que posterior a las 22 no se pueda acceder, solo es que no hay un procedimiento regulado mediante norma técnica, pero se puede acceder. Nuestro caso, el peruano, sobre la penalización del aborto, no es un caso de plazos, como en México, que por ejemplo te dicen, de tal a tal semana está permitido y de tal a tal ya no puedes. No. ¿Cuál es el caso peruano? En el Perú es por causales. En ese caso tenemos el aborto terapéutico y el Código Penal te dice que no es punible el aborto terapéutico y no señala plazo explícito. Por eso para nosotros todavía sigue siendo una batalla constante el que se pueda acceder más allá de las 22 semanas, porque erróneamente muchos señalan que como la norma técnica, que además es solo en el ámbito de la salud, señala 22 semanas, las demás no pueden acceder. Pero eso es falso. En todo caso, lo que sí es necesario es regular el procedimiento técnico superior a las 22 semanas. ¿Por qué? Porque para eso necesitas otro tipo de tecnología, otro tipo de intervención. Claro, lo ideal es que no se ponga en riesgo la vida de la pequeña vulnerada. Así es. Y en este caso nosotros creemos que si tenía 22 semanas y el Estado lo sabía y lo conocía, falló. ¿Falló por qué? Porque no le dieron la opción de que pueda acceder al aborto terapéutico. Claro, el tema es que uno no puede exigir lo que no sabe que tiene como derecho, ¿no? En ese sentido, allí la información. Entonces, del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Salud era importantísimo que se le dé información básica sobre que este era un procedimiento posible y que era su derecho. Sin embargo, el tiempo pasó, como pasa en muchos otros casos. Las niñas llegan al servicio de salud y muchas veces, siendo víctimas de violación sexual, por nuestra experiencia en nuestro trabajo, vemos que ni siquiera se les informa sobre la anticoncepción oral de emergencia, que podía bien prevenir un embarazo. Ni siquiera sobre eso se les informa. Entonces, lo triste es que siendo un derecho y pudiendo prevenir que su salud y su vida se pongan en riesgo y evidentemente alterar su proyecto de vida, no se está haciendo nada. Y para eso nosotras tenemos esta campaña, Niñas no madres. Y, como te decía en un momento, le falló su familia, le falló el Estado. No podemos permitir que la sociedad le falle. Y en ese sentido tenemos que transformar la indignación que tú bien señalas y defender políticas públicas como el aborto terapéutico, porque es legal, pero hay grupos contra los derechos de las mujeres que hoy quieren eliminar esa política pública. Imagínate qué pasaría si no existiera el aborto terapéutico. Estas niñas ni siquiera podrían acceder mínimamente o pretender que para ellas sea un derecho. No, es que es como que si no existe. O sea, porque ni siquiera les informan, no les dan la opción, entonces al final, pues, ¿cuál es la suerte que les queda, no? Sentarse en una esquina a vender frunas y se vuelven invisibles. Nadie las ve. La dignidad de las niñas en nuestro país, como de todas las mujeres, en realidad, es lo último en la política del Estado. Y los derechos humanos de las niñas que están en situación de violación sexual, en realidad no se están llevando de la manera más adecuada posible. Es por eso que incluso hoy, pese a que pueden acceder, deberían acceder al aborto terapéutico, también tenemos que seguir luchando porque se despenalice el aborto en casos de violación sexual, de incesto. Muchos de estos casos son casos de personas que han sido violadas por sus propios padres. 8 de cada 10, ¿no? Según las estadísticas que ustedes manejan, 8 de cada 10 víctimas de violación fueron agredidas por alguien del entorno cercano de confianza. Esto es de los padres, los tíos, los primos, los abuelos, o sea, de quien uno le confía, ¿no? Pero vamos a las personas del entorno que lo pueden advertir y no lo denuncian. El caso de esta madre que ocultaba la situación, y hablas de proyecto de vida, ya no tenía esta criatura proyecto de vida de nada porque ni siquiera le enviaban al colegio. Así es. Y en ese sentido hay tantas cuestiones que son importantes. ¿Cómo tener alarmas de violencia sexual? O sea, ¿cómo saber que una niña o un niño adolescente está sufriendo violencia sexual? Pues tenemos que empezar a implementar herramientas en las escuelas, en los hospitales, centros de salud, los más mínimos, desde los más primarios. Y creo que la educación sexual integral
por lo que hoy aún luchamos las mujeres, las organizaciones y las compañeras feministas, pues sigue siendo importante. Porque si nos enseñaran en el colegio que no está bien tocar a la otra compañera o que no está bien que nos toquen y que tenemos derecho a denunciar eso y que eso no está bien, entonces desde las más chiquitas podrían decir, advertir, señalar, contar. No se puede, porque muchas veces tienen miedo. Nosotros tenemos estudios sobre la victimización de las víctimas de violencia sexual que son muy pequeñas, como la niña de 9 años. Claro, y lo que se sienten que tienen la culpa. es lo que tú has dicho. Ajá. Así es, porque puede ser mi papá, puede ser mi tío, puede ser mi primo, que es lo que dice la Policía Nacional del Perú en sus estadísticas. Claro, y luego se convierten miedo. como en pequeñas mártires, ¿no? Porque están muchas veces amenazadas de voy a agredir a tu madre o a tus otros hermanos, o sea, un poco te tocó pues ser la sacrificada y te tocó nada, o sea, nadie te puede tocar, así de simple. Y a propósito de lo que tú dices, qué importante, porque este sacrificio el Estado te lo vuelve a imponer cuando no te previene un embarazo que tú no deseas. Dime si a la edad de 9 años una niña va a desear ser madre. No, es el horror. Y Obviamente lo que comentabas no. de otros colegas, incluso doctores, que uno estima pues a lo mejor y tienen un poco más de noción de manejo psicológico de este tema. Escuchaba a un doctor, no recuerdo ahora mismo el nombre, que había estado en contacto con esta niña tras la cesárea, entiendo que fue una cesárea, que la vio y dice que estaba todo bien y que le preguntó, ¿cómo está tu bebito? Es como que, ¿cómo le...? O sea, ¿eso es normal? O sea, claro. ya es como que, bueno, ya pasó de este cuadro terrible de tener que haber alumbrado a su propia hermana, ya no le mencionen el tema. O sea, supongo que ¿cuál será el manejo también de aquí también para los medios, no? Sí. Niñas madres no, comenzando por ahí. Sí, son niñas, no madres, o no deberían serlo, ¿no? Y esa es la campaña. Y lamentamos ese tipo de expresiones, ¿por qué? Los médicos que la atendieron sabían que la niña tenía un embarazo de alto riesgo y tampoco le informaron que era su derecho acceder al aborto terapéutico, por ejemplo. No solo en el caso de ella estamos hablando hablando de todas las niñas que tienen esta situación, ¿no? Claro, una niña ya con un embarazo es alto riesgo y en ese sentido les asiste este derecho. Y le hicieron pasar por una cesárea. Pregúntale tú a una mujer adulta cuáles son las consecuencias físicas que tiene durante un mes, durante varios meses, y ahora pregúntate, ¿cómo sería eso en una niña de solo 9 años? No me lo puedo ni imaginar. Así es. Yo tengo 3 cesáreas, es una recuperación, a veces una mejor que la otra, pero aún siendo adulta cuesta. Siendo una criatura no me lo puedo ni imaginar. Mencionaste, Karen, un tema de una sentencia internacional para el Estado peruano por esos temas. ¿Qué más? ¿De qué más habla la sentencia? Incluso 2 sentencias, ¿sabes? Una por las siglas de los nombres de las víctimas, ¿sí? KL versus Perú y LC versus Perú. Te voy a comentar LC porque es el caso que desde Promsex litigamos internacionalmente. Y este caso, además, valga decirlo, fue el caso que en el año 2014 logró que por primera vez en nuestro país, a pesar de que el aborto terapéutico estaba despenalizado desde 1924, pues pudiera establecerse una norma técnica para que efectivamente las mujeres pudiéramos acceder cuando se presentase alguna situación. Y este caso es, como he mencionado, una niña de 13 años, violada, intentó suicidarse, no lo logró, tuvo, y hasta el momento está en una silla de ruedas, una situación de cuadraplegia. ¿Por qué? La Junta Médica le denegó el derecho al acceso al aborto terapéutico, señalando que... Teniéndolo. Sí, haciendo primar el embarazo, que ella debía seguir el embarazo. Pese a que la intervención quirúrgica que ella necesitaba y por la cual se necesitaba la interrupción del embarazo en ese mismo momento, era la única que podría haberla salvado de esta situación de discapacidad. Prevenir la situación de discapacidad en su caso fue una obligación a la cual el Estado falló, por no tener el aborto terapéutico accesible realmente para las mujeres. Y entonces, la pregunta es, luego de 10 años, ¿qué ha hecho el Estado? Hoy se lo sigue negando a las niñas víctimas de violación sexual. Nos van a decir cuál es el fundamento para que ellas puedan acceder. Una víctima de violación sexual, y además siendo niña, como te comentaba, tiene ya esta situación de embarazo de riesgo. Pero además, la situación de violación sexual en sí misma afecta su salud mental y un embarazo lo agrava mayormente. Nosotros tenemos estudios sobre víctimas de violación sexual. Este es un estresor, genera ansiedad, genera depresión, genera, como en el caso de LC, no solo intentos o fantasías de suicidarse, sino
realmente llevar a cabo esto. Y luego tenemos estas cifras todavía alarmantes en adolescentes que intentan quitarse la vida por este tipo de situaciones. Entonces, tenemos esta sentencia por el tema de no permitirle el derecho que la asistía a interrumpir el embarazo porque era de alto riesgo. Así es. Sino que, ¿qué pasa luego cuando ya nacen las criaturas y a otra criatura, porque no dejan de serlo, le ponen el bebé al pecho? O sea, ¿eso cómo califica? ¿Eso es normal? Sí. No. Más allá de que algunos lo estimen como maravilloso de la naturaleza, ¿eso es normal? Según los estándares internacionales, el que yo te comentaba es del Comité CEDAW, que es el Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación para toda forma de discriminación contra las mujeres. Importantísimo, porque esta es una situación de discriminación que todavía siguen viviendo las niñas y nosotras las mujeres, al no poder acceder al aborto terapéutico. ¿Y cuál es el estándar? En estos casos, incluso el solo embarazo forzado se considera tortura. Eso lo ha dicho no solo el sistema universal, o sea, en ONU, sino en el sistema interamericano. Hablamos de la Convención Americana, etcétera, y cómo se han venido desarrollando esto. Evidentemente, esto es algo que el Estado no toma seriamente. Cuando hablamos de afectación a los derechos a la vida, cuando hablamos de tortura, los típicos casos que se nos vienen a la mente no son los casos de estas niñas que viven embarazos forzados o que tienen que vivir embarazos poniendo en riesgo su propia vida y su salud. Pero esos son los casos reales de las mujeres en nuestro país más afectadas y lo tendríamos que tomar en cuenta. Una lactancia forzada en ese sentido también es tortura. Así es. Es violencia psicológica. Imagínate tú una niña que ni siquiera puede comprender qué es lo que está sucediendo. Claro, 9 años, o sea... Así es. ¿Qué es eso? ¿Primer grado, segundo grado? Segundo grado, según la información que tenemos. Trabajamos con muchas víctimas desde 9, 10 años, 12, 13 años. Y cuando tú vas y les preguntas a las niñas, esas niñas tienen toda la certeza de que no desean. Recordemos los casos pasados, donde habían en otros lugares, no en Puno, noticias también similares de niñas de 12 y 13 años, donde las profesoras contaban que las niñas les habían dicho: profesora, por favor, no quiero seguir con esto que era el embarazo. ¿Quién está escuchando a esas niñas? Tenemos que hacer que sus voces se escuchen. Tenemos que hacer que sus derechos realmente sean garantizados. Son niñas, no deberían ser madres en este país. Perfecto, Karen. Es de lo más potente esta información y como es así de atroz, nadie la quiere conversar. Pues no, es feo, ¿no? Nos malogra el día, nos arruina ahí un poco el ánimo. Pero es que se les ha arruinado la vida a estas criaturas y es el sistema que no ha funcionado y que las está condenando a más martirio, ¿no? a más tortura, pasando por encima de derechos que les asisten. Embarazos entonces a menores se consideran de alto riesgo y en ese sentido deben acceder al aborto terapéutico hoy legal en nuestro país. Más allá de que hayan culminado el embarazo, no las pueden poner a lactar a las niñas. No, las niñas no deberían tener que terminar un embarazo forzado y no tendrían que tener que llevar una maternidad forzada tampoco. Bueno, nos queda claro y nos quedamos también con que son niñas, no madres, así que vamos a cambiar allí los titulares, vamos a cambiar esa forma de pensar y vamos a atender a las criaturas que están allí en silencio pero gritando. Muchísimas gracias, Karen Anaya, por haber conversado con nosotras, asesora del área legal de Pronsex. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.